Puedes tener 30 años o más, ser un profesional o una profesional, ser una persona seria. Pero hay algo de lo cual estoy totalmente segura. Si se te atraviesa una burbuja de jabón, no puedes evitar estirar tu mano e intentar explotarla. El día de hoy en Steam Vibes vamos a realizar una actividad familiar, un experimento en el cual solo necesitarás tu imaginación y unas cuantas burbujas de jabón. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cuál es la ciencia detrás de una burbuja? Las burbujas ofrecen una oportunidad de empezar a estudiar ciertos conceptos científicos, como la elasticidad, la tensión superficial, la luz e incluso la geometría. Lo más importante es que ofrecen una oportunidad de que tanto tú como tu familia puedan experimentar, ingresar a una dinámica en la que la observación y la investigación son factores claves. Es decir, esto nos puede ayudar a implementar de una forma muy fácil y eficaz la ciencia dentro de tu hogar. Lo único que necesitas es un poco de jabón, agua y una varita para soplar las burbujas. Jugaremos entonces una especie de preguntas y respuestas a través de las burbujas. El primer paso será entonces simplemente soplar las burbujas y observar un poco qué es lo que pasa. Ahora, puedes preguntarte y preguntarle a tus hijos qué es en realidad una burbuja. Una burbuja puede ser aire, puede ser la reflexión de la luz sobre el agua, puede ser jabón, puede ser una manifestación de lo divino. Pueden surgir muchas hipótesis y está bien. Por ahora no nos interesa llegar a una respuesta adecuada. Nos interesa intentar generar la mayor cantidad de hipótesis posibles para después ponerlas a experimentación. Ahora que has generado la mayor cantidad de hipótesis posibles, es momento de que intentes discutir un poco con tus hijos e hijas sobre estas. Al final, la respuesta es sencilla. Una burbuja es solamente aire envuelto en una capa de jabón y de agua. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿por qué las burbujas son redondas? Es decir, si yo tengo una varita en forma de corazón, ¿por qué las burbujas no salen en forma de corazón? De nuevo, deja que tus hijos e hijas suelten su imaginación. Y aquí es muy probable que puedan surgir algunas hipótesis que se van guiadas hacia lo fantástico, hacia lo divino. Como por ejemplo, es que las burbujas son redondas porque los unicornios quieren que sean redondas. Está bien, no pasa nada con este tipo de explicación por ahora. En realidad, la explicación desde la ciencia es que las burbujas pueden estirarse y adaptar cualquier forma que sea posible. Pero si sellas una burbuja al sacarla de su varita, entonces la piel de la burbuja se encogerá hasta adaptar la menor forma posible para el volumen de aire que contiene. Por eso, aunque tuviera una forma demasiado extraña cuando estás soplando la varita, cuando la sellas siempre terminará en forma de esfera. Pues en comparación con cualquier otra forma, una esfera contiene la menor cantidad de volumen para el aire que contiene. Ahora, llegó el momento en el que considero es el más divertido. Simplemente sopla las burbujas e intenta explotarla con tus hijos e hijas. Aquí la observación es clave. ¿En qué momento se explotan las burbujas? Si te fijas bien, algunas de las burbujas caerán, otras explotarán en el aire, otras explotarán cuando entran en contacto con tu dedo. Pero entonces, ¿en qué momento se explotan las burbujas? De nuevo, intenta llegar a la mayor cantidad de hipótesis posibles con tus hijos e hijas. Pues bien, aparte de cuando se pinchan o cuando caen en el suelo, las burbujas también se pueden explotar cuando se evapora el aire que se encuentra dentro de la película de jabón. Hay que tener en cuenta que cuando hace frío, esas moléculas tardan mucho más en salir. Es decir, si soplas una burbuja en invierno, es posible que ésta se congele y se demore muchísimo más que explotarse a si la soplas en un día de calor. Esta dinámica de preguntas y respuestas en torno a unas burbujas puede continuar. Trata ahora de preguntarte y preguntarle a tus hijos qué les causa curiosidad. Como por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo? ¿Es una burbuja verdaderamente transparente o tiene colores? ¿Puedes ver caras a través de las burbujas? Recuerda, en esta actividad lo único que pretendemos es que
eleves tu imaginación e intentes hacerte muchas preguntas en torno a las burbujas. Ante estas preguntas, lo que pretendes ahora es que intenten llegar a la mayor cantidad de conclusiones posibles, de respuestas posibles. No importa si están guiadas a la fantasía o no. El último paso que deberás seguir es hallar la respuesta. Con esta actividad, lo único que pretendemos es que los niños y niñas tengan un acercamiento a lo que es el método científico. Hacerse preguntas, generar hipótesis, observar y después de esto concluir. Con suerte, esta pequeña actividad logrará que tus hijos e hijas se logren interesar un poco más en la ciencia detrás de las burbujas. Nos vemos en un próximo episodio.